creyendo que los pacientes creen que somos buenos médicos. ¿Hay alguien que no sea médico? ¿Qué son? No. Estudiantes de medicina y médico es lo mismo. Acá. ¡Oh! ¡Qué honor! Cuando hablo de médico es igual que agente comunitario de salud. A veces los agentes comunitarios de salud mejor que médico. Así que la síntesis es, para mantener la pasión y el compromiso, hay que creer que los pacientes creen que nosotros somos buenos profesionales. La mayoría de los pacientes, la mayoría de la población cree que somos buenos médicos. Realmente no lo somos. Bueno, en la Rosiña a lo mejor hay muy buenos médicos. En el resto del mundo los profesionales no son buenos. Son manifiestamente mejorables. Pueden mejorar muchísimo. No hay ningún lugar del mundo en el que los profesionales den lo que pueden y deben dar, porque es imposible. Así que son las empresas. Si uno cree que los pacientes creen que somos buenos profesionales, hay que mantener la pasión y el compromiso toda la vida, porque ellos creen en nosotros. Si ellos creen en nosotros, ¿cómo vamos a no creer nosotros en nosotros? Y ahora ya empiezo, pero ese es el resumen por si alguien se tiene que ir. Ya he terminado. Ella es mi esposa, Mercedes Pérez, y es la responsable del 99,99% de las ideas. Yo pienso, él habla. Y además Hay que darle esa razón que es un poco de clave. Por eso ella se ha reído, para que vosotros os riáis. Sí, conocíamos un matrimonio porque dice cómo conservar, cómo mantener la pasión y el compromiso en tiempos de crisis. Conocíamos un matrimonio mayor que nosotros que cumplió 50 años de matrimonio. Es muy difícil cumplir 50 años de matrimonio. Y Mercedes le preguntó a ella: ¿en estos 50 años habéis tenido alguna crisis? Y ella le mira como a una joven inexperta y le dice: a diario, crisis a diario. Es decir, si pensáis trabajar en la Rosiña 50 años, la crisis es diaria. El día que no haya crisis, os habéis muerto. Así que si un día te despiertas y en la Rosiña no hay crisis, es que estás muerto. Eso es muy importante. Lo segundo, las crisis forman parte de la vida. Es el cambio continuo con incerteza de qué va a suceder. Nadie sabe qué va a suceder o nadie puede prever si vamos a estar hoy aquí o no. En principio sí, pero nadie puede preverlo con certeza absoluta. El tercer punto es que tenemos que ser capaces de entender las emociones. Hay un autor, neurólogo norteamericano, estadounidense, que ha muerto recientemente, Oliver Sacks, que publicó un libro que se titula Un antropólogo en Marte. Un antropólogo en Marte no tiene trabajo, porque ¿qué hace un antropólogo en Marte? La frase la emplea una paciente que tiene autismo. Una paciente intelectualmente enormemente fructífera, pero que reconoce que no entiende las emociones de los humanos, que se siente como un antropólogo en Marte.
no entiende qué es la espiritualidad, no entiende qué es la belleza, no entiende qué es el amor. Esas son sus limitaciones por padecer la enfermedad que llamamos autismo. Imitando a Oliver Sacks, a mí me invitaron unos psiquiatras a hablar de males menores. Y yo lo titulé La visión de un antropólogo marciano en Canencia de la Sierra, en el pueblo en el que yo trabajaba. Así que hice el inverso. Yo imaginé que un antropólogo del Marte venía a mi pueblo en la montaña y observaba nuestros comportamientos. Claro, un antropólogo en Marte, se puede leer, si uno pone en internet antropólogo marciano Herbas, sale, porque lo he comprobado. El antropólogo marciano también se queda sorprendido de que tengamos 86.000 millones de neuronas. He apuntado la cifra para estar seguro. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Y el antropólogo marciano reconoce que tenemos un cerebro excesivo, que es muy difícil de manejar el cerebro. Y de hecho, les recomienda a los habitantes que utilicen drogas para controlar un poco el cerebro, porque el cerebro es incontrolable. Así que es incapaz de controlarlo. Se quiso controlar un poco el cerebro con la fundación de las universidades. La primera universidad del mundo probablemente es China. La siguiente, una en Constantinopla, cuando todavía era Imperio Romano, en los años 300, y en la India, en Nalanda, también en los años 300. Las actuales empezaron en Bolonia, en Italia. Y la revolucionaria de verdad en Nápoles. ¿Por qué la universidad revolucionaria de verdad es de Nápoles? Porque las universidades se desarrollaron siempre en torno a la religión, como la medicina. La medicina formaba parte del entramado religioso. Y se ofrecían términos. Y había creencias acerca de quién enseñó a los humanos la curación. La primera universidad estatal laica se fundó en Nápoles en 1224 y no fue inocente. Francisco II, Federico II, que la fundó, lo que quería era controlar el conocimiento, como antes lo controlaba la Iglesia. Nada es inocente. El construir la Rosiña aquí tiene una ideología política. Puede ser de nuestro gusto o no ser de nuestro gusto, pero no es inocente, no hay nada inocente. Lo que hemos perdido respecto a la Sorbona, a la de Nápoles, es que los estudiantes ahora están castrados. ¿Se dice castrados? Sí. Están los ovarios, quitan los testículos. Porque antes las universidades se caracterizaban porque los estudiantes estaban permanentemente en huelga protestando de los malos profesores, hasta el punto de producir muertes y tener que cerrar la Sorbona. La Sorbona se fundó en el año 1257 en París, y aproximadamente a los 2 años los profesores ya empezaron a decir: los alumnos no son como antes. Así que la Sorbona ha estado en crisis desde que se fundó. Es decir, el poder al final ha triunfado y ha conseguido que las universidades sean lugares sumisos
integrados en la producción de conocimiento. De hecho, la mejor revista de medicamentos del mundo, ¿cuál es? En su opinión, ¿dónde está? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Brasil. No lo sabe, ni se pronuncia, tiene miedo. Estados Unidos. No. Tiene miedo de hablar, la han castrado, no tiene ovarios. Inglaterra, no. Muy bien, Francia. Muy bien. Pero hay que atreverse. El mundo es de los atrevidos. En medicina también. La mejor revista francesa, la mejor revista del mundo, es francesa. Se llama Prescrire. Prescrire como prescribir. Prescrire tiene versión en inglés. ¿Por qué es la mejor del mundo? Porque rechaza la industria farmacéutica. No puede haber anuncios de la industria farmacéutica, pero rechaza el dinero oficial. No quiere dinero del ministerio, no quiere dinero del ayuntamiento, no quiere dinero de nadie, excepto de los suscriptores, que son generalmente médicos generales franceses, que con su dinero. Yo colaboro con Prescrire. Y Prescrire incluso hace lobby. Lobby se dice lobby en el Parlamento. Hacemos lobby. Se manda a alguien para que entreviste a los políticos como hace la industria. Nosotros con muy poquito dinero, pero... De manera que la ligazón de las universidades y del conocimiento con los poderes disminuye la libertad. Y la universidad se caracteriza por dos cosas. Uno es por el compañerismo. Somos compañeros, compartimos la aventura de conocer, profesores y estudiantes. Y dos, hay una autonomía completa para que las ideas florezcan. ¿A qué suena eso de que digo yo de que las ideas florezcan? ¿Quién habló de 100 flores? Si usted no me entiende, tiene que preguntar de continuo. ¿Quién es 100 flores? ¿Quién habló de 100 flores? ¿Quién? Oh, no hay ningún maoísta aquí. No hay maoístas aquí, no hay comunistas maoístas. Por favor. Mao Zedong, líder chino, habló de 100 flores. De dejar que crezcan 100 flores y luego elegir a las mejores. No sabemos nunca qué es lo mejor, nunca, por eso estamos en crisis. Y hay que dejar que florezcan las ideas, que florezcan, que cada consulta sea distinta, cada consulta distinta, cada agente comunitario distinto, porque no sabemos quién va a ser mejor. ¿Qué consiguieron las universidades? Que los profesionales se transformaran de tener beneficio en tener oficio. Tener beneficio significaba exactamente tener un feudo que era heredable, que se heredaba. Es decir, yo era médico y mi hijo, por ser yo médico, era médico. Yo era farmacéutico y por ser farmacéutico mi hijo era farmacéutico. Yo era agente comunitario y mi hijo todavía queda mucho de feudo en medicina. De hecho, una de mis propuestas, y por eso no me la aceptan, es que en la facultad de medicina se rechace el ingreso de hijos de médicos. ¿Quién es aquí hijo de médico, fillo de médico? Sí. Sería una razón para no admitir. O algún fillo de médico muy especial que hubiera estado 3 o 4 años en la India, de pobre, pidiendo dinero, a lo mejor podría ser admitido en Sao Paulo, pero después de pasar 3 años en la India viviendo como un pobre. Bromeo, pero no es broma.
porque finalmente somos en mucho cosanguíneos, nos reproducimos entre nosotros. Mi mujer es médico y yo soy médico y nos hemos reproducido. Claro, no la facultad. Las facultades de medicina reproducen el sistema capitalista, el sistema dominante. De hecho, en mucho tiempo en Holanda, ¿sabe usted dónde está Holanda? ¿Dónde? En Europa. ¿Qué países tiene de frontera? Bélgica, muy bien. Alemania, Luxemburgo. Pertenece a la Unión Europea. Tiene el euro. Muy bien. En Holanda, durante mucho tiempo, el ingreso en la Facultad de Medicina se hacía por sorteo. Por sorteo. Los estudiantes que querían ingresar se sorteaba quién iba a ser médico. No se elegían a los monstruos que llamamos mejores. En España hacen medicina los mejores. Y eso significa los peores. Porque se dañan a sí mismos para obtener muy buenas notas. Para cuando llegan al vestibular, llegar con casi 10. Pero esos son monstruos. Son personas que se odian, que prefieren no ir a bailar, no ir al cine, no salir con los amigos, con tal de entrar en la Facultad de Medicina. Esos alumnos hay que rechazarlos. Cuando nosotros en los seminarios pedimos relato vital, no currículum, relato vital, una de las cosas que pedimos es compromiso social. ¿Usted tiene un compromiso social? ¿Usted ha estado en Sudán del Sur? ¿Usted ha trabajado con minusválidos los fines de semana llevándolos a los museos? ¿O usted es de los que no le importa el compromiso social? Pues entonces no nos interesa. Claro, si alguien ha estado trabajando durante años en la Amazonía, me interesa mucho más que si ha estado en Oxford. Porque estar en Oxford no tiene ningún interés. Y lo transformamos en oficio, de beneficio que se hereda en oficio, que no se hereda, que es personal, que es intransferible, que se termina transformando en profesión. ¿Y qué es una profesión? Una profesión tiene un campo definido de conocimiento. La profesión de farmacéutico tiene un campo definido. La profesión de psicólogo tiene la profesión de médico, la profesión de enfermera, la profesión de trabajador social. Segundo, tiene una forma de acceso regulado. Para ser médico hay que seguir unas ciertas regulaciones. Hay que aprobar el vestibular, hay que ir, hay que examinarse, hay que cumplir un número de horas. Así que un cuerpo de conocimiento y un acceso regulado. Tiene un monopolio legal. Y esto hila con lo primero. Las profesiones sanitarias tienen un monopolio legal. De manera que nadie puede intervenir una apendicitis que no sea un médico. Está prohibido. Y donde el aborto es legal, el aborto legal solo lo pueden hacer profesionales y médicos. De manera que hay un monopolio por el cual la sociedad nos da un poco del feudo que teníamos antiguamente. Nos da un feudo personal e intransferible, pero nos lo da. A cambio, la profesión se autoorganiza, tiene ética. Y somos nosotros los que exigimos que aquí, si el trabajo empieza a las 8 de la mañana, todo el mundo esté a las 8. No hace falta que pongamos el dedo. Porque poner el dedo no es de profesionales.
Los profesionales no, tienen que poner el dedo. Están antes de las 8 y se van después de la hora de salida. Porque son profesionales, porque se autorregulan, porque tienen ética, porque tienen deontología, porque tienen obligaciones que se marcan. Cuando las profesiones dejan de tener ética, autorregulación, deontología, dejan de ser profesionales. Y si hay que poner el dedo, pronto serán sustituidos por robot. Robot, se dice en portugués, robot. Claro. Y la última característica de las profesiones es que te dan un estatus social y económico. Cuando uno dice que es médico, en correspondencia, hay que tener cuidado cuando de decir que es un médico. Cuando uno viaja, nosotros aprendimos que es mejor decir soy funcionario. Porque si dices que eres médico, todo el mundo te necesita en el viaje. Todo el mundo, incluso sin gran necesidad. Si eres solo funcionario, pues cuando hay una verdadera necesidad, intervienes. Hay asiento. Es una parte muy triste, porque no tiene luz. Pero hay muy buena compañía. Así que tenemos claro, por un lado, de dónde venimos, por un camino que ha ido por universidades, que viene milenario en realidad, primero unido a la religión, después ya laico, con el ejemplo de Nápoles. ¡Hola! Mis estudiantes preferidas son estudiantes también de Valencia, España. Es muy interesante porque han sido estudiantes muy atrevidas como ustedes. Ellas se han atrevido a venir al seminario que tenemos mañana y pasado. Te damos becas de 50 euros solo, pero las han acogido en casas y han pagado solo el billete. Como han sido muy atrevidas, su universidad les va a pagar también el billete. Pero solo quien es atrevido cruza la mar. Como han llegado tarde, le vamos a resumir en un momentito cuál es la mejor revista de medicamentos del mundo, de qué nacionalidad. Francesa. Usted diga lo obvio. Los pacientes necesitan que los médicos repitamos las cuestiones obvias. ¿Está usted sano? Eso hay que decírselo al paciente muchas veces. Aparentemente está usted sano, que es como hay que decirlo. Pero hay que repetirlo porque... ¿Cómo se llama? No, la revista. Bien. Prescribe. ¿Y por qué he dicho que... Yo estoy haciendo aquí teatro. Los alumnos, cuando termina la clase, le pasan una evaluación, y ponen medios audiovisuales, y me ponen 0. Porque no pongo PowerPoint. 0 horas de teatro espontáneo, vivo, y me dicen 0, pero qué insulto. ¿Por qué Prescribe es probablemente la mejor revista del mundo? Es muy independiente. ¿Por qué? Y de los gobiernos. Eso es muy interesante. Y entonces, ¿quién mantiene Prescribe? ¿De dónde sale el dinero para la revista? Pues las personas que quieren ver una revista. Y son básicamente... ¿Y qué tipo de médicos? Generales. No son especialistas focales. No, porque Prescribe, una de las cosas que publica, lo acaba de publicar hace 15 días, está traducido ya al español, medicamentos que no hay que recetar. Por ejemplo, de somnomular para la osteoporosis, no hay que recetarlo. Por ejemplo, ningún medicamento para el Alzheimer.
Ningún medicamento para el Alzheimer, memantina, ninguno. Alzheimer. ¿En portugués? Es igual. Sí, no, a mí me pasa también. Ningún medicamento para el Alzheimer vale, sirve. El Alzheimer tiene una cura muy buena. Sabemos que los universitarios tienen menos Alzheimer que los analfabetos. Así que si queremos que haya menos Alzheimer, mayor educación formal. Hasta ver, ¿sabes que la actividad física contribuye mucho Para no tener. más que la actividad intelectual? Y el cariño familiar, las estructuras familiares, pero es más sencillo prescribir medicamentos, porque lo otro es cambiar la sociedad. Pero en realidad entonces a los gobiernos no les importa el Alzheimer, porque no hacen lo que lo evitaría. Lo que les importa es la industria que produce el medicamento para el Alzheimer. Todo eso que hace de jornadas del Alzheimer es, en español decimos paripé, ¿cómo se dice en portugués? Falso, hipócrita, irónico, cínico. Así que estamos resumiendo para vosotros, ¿cuántos millones de neuronas tenemos? 86.000 millones. Más o menos estrellas tiene la Vía Láctea. Esto no lo he dicho. Esto ya es para dar buena nota. Tenemos 86.000 millones de neuronas, pero eso es más o menos que estrellas en la Vía Láctea. ¿Más o menos? Muy bien. Muchas menos. En la Vía Láctea, solo en la Vía Láctea, hay como unos 200.000 millones de estrellas. ¿Tenemos algo que ver con las estrellas? Este es un momento de poesía, Estad atentas, porque este es un momento de poesía. ¿Tenemos algo que ver con las estrellas, tú y yo? ¿Sí o no? ¡Muy bien! ¡Se ha atrevido! ¡Sí! De hecho, somos polvo de estrellas. Las moléculas que forman nuestros cuerpos están formados por átomos cuyos componentes proceden en último término de polvo de estrellas. De hace 1.000 millones de años, y eso ha estado flotando, se ha reunido en nosotros. A lo mejor ha pasado por un huevo de dinosaurio. Y en el brillo de tus ojos hay el brillo de un dinosaurio recién nacido, que murió, se lo comió alguien. Pero esos átomos finalmente, es cierto, lo que estoy diciendo es poesía, pero es cierto. Somos polvo de estrellas. Si hay más estrellas que... Así que puedo seguir ahora. De paso, ahora lo han aprendido la segunda vez, porque la primera se creían que era solo broma. Se han dado cuenta que voy en serio. Dentro de la mochila, pero fuera de la bolsa, hay un reloj. Ahí. No, fuera. Ahí. Un reloj cuadrado. Yo no soy nada sin esto. Esto es un reloj que controla los tiempos. Me permite controlar los tiempos. Es decir, yo soy como un médico general, como un médico de familia, porque el médico de familia, el médico general, esto lo tiene que meter en la frente. Una de las cosas que define a un médico general es que controla los tiempos. Si no controla los tiempos, no es médico general, es un especialista focal. Si no sabe controlar los tiempos, no es médico general, es un especialista. Así que ya tenemos entonces a una profesión, unas características que proceden de una universidad, eso también lo he hablado. ¿Por qué la Universidad de Nápoles es tan importante? Porque fue lo que queremos hacer a ¿Estás de acuerdo? No me refería, es una estudiante demasiado lista. Seguro que no es un agente de la CIA. Yo sospecharía que está en Lava Jato,
Está viendo, no se llama Lavajato, no se llama Lavallato. Lavallato. A lo mejor están Lavallato hablando si aquí hay dinero de Lavallato. Hay que tener cuidado con ella. Sí, aproximadamente 20 años se fundó la de Nápoles, 1200 y pico. Después de la del Sorbona y después de la de Bolonia. Bolonia en Italia fue la primera en Europa. Y es interesante en la historia que los de Bolonia eran güelfos que tienen la historia, y sin embargo los de Sicilia y Nápoles eran gibelinos. ¿Están pidiendo de fumar o algo? Sí, fue la primera universidad laica en la que el poder político de Federico II, que era catalán, era de Aragón, decidió fundar una universidad que pudiera controlar, porque las otras universidades las controlaban todas las iglesias. Y esta fue la primera universidad laica. Y ahora entro ya en la parte final. La parte final suele ser la más dura. ¿Por qué eso es importante aquí? Porque hay que mantener para siempre la pasión y el compromiso. Primero, para hacer llegar los cuidados necesarios a quien más lo necesita. Repite. Para hacer llegar los cuidados necesarios a quien más los necesita. Eso es un arte. Hacer llegar los cuidados necesarios a quienes más lo necesitan es un arte. Y lo segundo que tenéis que hacer hasta que os muráis es evitar los cuidados innecesarios a los más frágiles. En España hay un debate en el que yo estoy bastante solo. La gente quiere llevar medicina preventiva a los pobres. Los pobres se hacen pocas mamografías. Los pobres se hacen pocas densitometrías. Los pobres toman pocas estatinas. Y les quieren ofrecer la medicina preventiva que se ofrece a los ricos. Pero es muy peligroso. Los ricos tienen muchísima salud, porque comen bien, tienen buena educación, en el mundo tienen un puesto, y entonces aguantan cualquier cosa que le hagan los médicos. Matar a un rico es muy difícil. A ver si intenta matar a un rico alguna vez con medicamentos. Se resiste, tiene una salud de hierro. Pero a un pobre que es muy frágil, si tú le aplicas la medicina preventiva que se aplica a los ricos, se muere, porque es muy frágil. Hay que defender a los pobres de los excesos de la medicina curativa y preventiva. Eso no lo ha dicho nadie aquí nunca, y en España solo lo digo. De hecho, tengo un debate con economistas de la salud muy interesante a lo largo de años, porque ellos reclaman que los pobres tengan la prevención que tienen los ricos, y no. Es un problema fundamental que tiene que ver con lo que acabo de decir antes. Lo que acabo de decir antes se resume en una palabra. Hay que tener imaginación. ¿Qué palabra resume lo que he dicho antes de dar los servicios que necesitan a los que más lo necesitan? Muy bien, ¿quién ha dicho equidad? Hay que abrir la ventana, Juana. Sí, pero la que la bien, no ha estado solo de sexo. Equidad. Y equidad se relaciona con otro valor que la gente conoce mejor que equidad, que se llama, salió ayer en la charla. ¿Alguien que fue ayer en la charla? Solidaridad. La equidad es la expresión de la solidaridad. Solidaridad es el compromiso con quien necesita. Cuando yo obtengo acetilsalicílico para mí, eso no es solidaridad.
Solidaridad es cuando consigo acetilsalicílico para quien necesita acetilsalicílico. Ayer comenté que la insulina, ¿para qué se emplea la insulina? Para la diabetes. La insulina en África falta y los pacientes mueren por falta de insulina. También comenté que en Estados Unidos falta insulina. No falta, pero no hay dinero para pagarla. Como lo dije, yo también compruebo si lo que digo yo es verdad, porque yo no me fío de mí mismo. Muchas veces en Twitter o así ponen, me ha gustado lo que ha publicado Juan Gervas, pero no estoy de acuerdo al 100%. Y yo siempre añado, contesto, yo tampoco estoy de acuerdo al 100% con lo que Juan Gervas pone, pero contesto yo. Y claro, ¿cómo voy a estar de acuerdo yo conmigo mismo? Yo estoy diciendo ahora una cosa y luego la pienso y qué barbaridad. Entonces ayer entré en internet a comprobar el dato que yo tenía. El año pasado hubo 4 norteamericanos que murieron por no tener dinero para pagar insulina. De hecho, lo que hicieron fue ponerse dosis menores, porque como no tenían dinero para comprar más, se pusieron dosis menores, hasta que se murieron. Y eso se llama solidaridad. Cuando yo quiero que haya insulina para todos los pacientes que lo necesitan y yo no necesito insulina, eso se llama solidaridad, que es el fundamento del sistema sanitario junto con equidad. En equidad conviene que distingamos dos. Una que llamamos vertical, que es dar más a quien necesita más. No se cumple nunca. En el mundo entero no se cumple equidad vertical. Quien necesita más no recibe más, recibe menos, por definición. Así que la equidad vertical no se cumple. Y equidad horizontal es que los que necesitan lo mismo reciban lo mismo. Y no se cumple nunca. Algunos que necesitan lo mismo reciben más. Pero, continuamente. Lo único que podemos aspirar es que a la inequidad sea cada vez menor. Lamentablemente cada vez es mayor. Entonces no podemos perder la pasión y el compromiso, porque si perdemos la pasión y el compromiso, la solidaridad se resquebraja, la equidad se amplía, la inequidad, y los pacientes que hasta ahora creen en nosotros dejan de creer. Los pacientes son listísimos. Los pacientes te dicen sí y hacen no, como deben. Porque si los pacientes hiciesen todo lo que se les dice que hagan, se morirían. Entonces los pacientes dicen, sí, doctorcito, por supuesto, doctorcito. Y cierra la puerta y dice, idiota. Esto no es ficción. Hay estudios muy bonitos en el mundo. Un estudio muy bonito que se hizo en el mundo cuando a las recetas, miren, en Pavel, un médico muy interesante, dijo, mis pacientes no hacen lo que yo les digo porque eso lo sé. Pero ¿hasta qué punto es? Voy a medir el número de recetas de papel que está en el tacho, en la basura, a la puerta de mi casa. ¿Se comprende lo que hizo? Así que hacía prescripciones en papel, el paciente se despedía y al salir de la casa, ¡pam!, lo tiraba en la basura, en el liso. Así que recogió las recetas que había en el liso y publicó un artículo precioso. Aproximadamente los pacientes no hacen lo que les dicen los médicos y profesionales sanitarios en el 40% de los casos, en casi la mitad. Y probablemente hacen bien. Eso les prolonga la vida. Así que una parte nueva, cada vez más importante de lo que hacemos es defender especialmente a los pobres de la agresión de una medicina sin límites. Especialmente en prevención no hay límites. Es increíble las cosas que se hacen en prevención.
que no tienen fundamento científico. Ya he citado de prevención que no tiene fundamento científico. Sí, que he dicho en prevención que no tiene fundamento científico y se le hace más a los ricos que a los pobres. Mamografías. Se ha publicado un artículo en Annals of Internal Medicine de Wells es catedrático en Dartmouth por el diagnóstico, demostrando que el cáncer de mama, el chancro, ¿cómo se dice en portugués? El cáncer de mama se diagnostica más frecuentemente en las mujeres ricas, pero la mortalidad es la misma que en las mujeres pobres. Eso se llama técnicamente encarnizamiento. ¿Cómo se llama en portugués? Es una palabra muy dura. Si yo mato a mi mujer, yo la mato con una sola cuchillada, eso no está mal. Pero si la mato con 70, eso es encarnizamiento. Muy bien. ¿De acuerdo? Eso se llama encarnizamiento. Las mujeres de clase alta tienen más probabilidad de tener cáncer de mama porque se les diagnostica más, pero mueren igual. Luego, muchos de sus cánceres de mama o son falsos o no tienen ninguna importancia. Tenéis que tener en cuenta que cuando a mí me diagnostican cáncer de mama, me lo diagnostican a mí y a mi familia, porque se establece el riesgo familiar de cáncer de mama. O sea, el daño no me lo hace el médico solo a mí, por ser mujer rica, me lo hace a mí y a mi familia, que empieza a creer que tiene aumento del riesgo de cáncer de mama. Así que está muy bien que por ahora los pobres del mundo no se les haga mamografía. En definitiva, ¿de qué es lo que estoy hablando? Pues estoy hablando, además de solidaridad, además de equidad, estoy hablando de generosidad. De generosidad. ¿Se dice en portugués igual? Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Eso es el sistema sanitario. Hoy por ti, mañana por mí. Yo hoy no lo necesito y ojalá no lo necesite nunca y lo pague siempre. Pero tú que lo necesitas, que no te falte. El otro valor es el compromiso. Que cuando digo pasión y compromiso, todo el mundo tiene que es pasión. Por Brasil, esos son los prejuicios. Pero ¿qué es compromiso? ¿Qué entendemos cuando decimos que hay que mantener el compromiso de por vida? Es aceptar una posición difícil o incómoda que beneficia a otro. Cuando ahora durante la crisis, aquí, vosotros habéis hecho huelga, habéis aceptado una posición incómoda, difícil, que en último término no os beneficiaba solo a vosotros. Eso es el compromiso. El aceptar y mantener situaciones, actitudes, compromisos incómodos por defender a otros. Eso se suele perder porque crea inconvenientes. Si yo hago greve, no cobro el día. Así que hacer greve es una cosa que hay que pensarse mucho. Pero es que ese es el compromiso por el cual nos mantenemos en nuestro punto de partida. Estoy hablando de valores. Valor es aquello que creemos que es importante. Valor es lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Valor es lo que la mujer autista no era capaz de entender, por eso era una antropóloga en Marte, porque no entiende el amor, no entiende el compromiso, no entiende la espiritualidad. Todo eso son valores que son centrales. Pero hay unos valores profesionales. Así que hay unos valores generales, el amor, la cultura, la amistad, pero hay unos valores profesionales. Un valor fundamental es la dignidad.
que es algo intrínseco al ser humano y significa no humillar. El sistema sanitario se humilla, especialmente a los pobres, casi de continuo. Y a vosotros, que no sois pobres, os humillan desde Canadá, cuando dicen que a Canadá no pueden ir residentes de medicina de familia, de Río. Eso es humillación, eso va contra la dignidad. ¿Se comprende el ejemplo? Y estoy seguro que a los de Canadá alguien los humillará a su vez. Alguien por encima, es como las gallinas, que la gallina jefe pica a todas las gallinas, menos a ella. Y la gallina de abajo pica a todas menos a la jefa. Y al final hay una gallina que le pica a todo el mundo. El que es pobre, le pica a todo el mundo. Le picotean. La dignidad es algo intrínseco al ser humano. Es lo que nos hace ser humanos. Pero también es un valor profesional la calidad científica y técnica. Es que si somos muy buenas personas pero no sabemos nada, es que hay que saber. Yo he citado a un autor que publicó hace muy pocos días, a 1 de enero, en Annals of Internal Medicine, sobre más cáncer de mama que autores, como que no lo he dicho, y hoy es la de algo. Es profesor en la Universidad de Dartmouth, Wells. A mí me cuesta también mucho los nombres. A mí si tú me haces la misma pregunta, porque hoy la tengo preparada, pero si no... Claro, la ventaja, a mí no me gusta esto. Yo he venido aquí por culpa de Berhat, bueno, de algunas otras malas personas que yo sé que hay aquí. Claro, nosotros tenemos mañana y pasado un seminario, encuentro presencial, pero llevamos con intercambio electrónico desde el 1 de enero. Y la ponencia que yo voy a presentar, llevamos días discutiéndola, porque yo no quiero sorprender a nadie. Por ejemplo, tengo una ponencia de qué está malo en la reforma del río. Primero, una parte así de larga de qué está bien. Pero vosotros sabéis eso que dice, en portugués se dice también, te quiero mucho, pero te voy a dejar. Todo lo que viene antes del pero sobra. Todo lo que viene antes del pero sobra. Así que yo, la reforma del río, preciosa, muy bonita, espectacular, única en el mundo, pero pues todo lo anterior realmente sobra. Pero llevamos discutiéndolo días, porque yo no quiero sorprender como si estoy sorprendiendo. Yo creo que estudiéis, que leáis, que busques, que me discutas, que me... Claro, y esto termina. El problema es que vuestros valores profesionales dependen de los valores de los gestores. Por ejemplo, claramente, ¿quién es aquí residente? ¿Puede levantar la mano? Residente. Vale, gracias. Claramente los residentes, vuestros valores, los que os enseñen, dependen muchísimo de los valores de los tutores, de los preceptores. Y a su vez lo de los preceptores depende muchísimo de personas como Lourdes Luzón, responsables. Así que tenemos valores profesionales que dependen de valores de gestores que dependen de valores de los políticos. Y los políticos tienen valores. Yo no digo si positivos o negativos, pero están llenos de valores. Y no siempre concuerdan con los valores por los que se les eligieron. De manera que en esa cadena es relativamente fácil escudarse para no tener pasión ni compromiso en tiempos de crisis. Ya sabemos que crisis a diario. El matrimonio que dura 50 años tiene una crisis diaria. Supongo que el matrimonio que no dura 50 años tiene 5 crisis al día. Es un ejemplo real de la vida misma de unos amigos nuestros que llegaron a los 50 años de matrimonio y Mercedes, que entonces era más joven, quiso saber cómo lo habían logrado, para nosotros también, y le preguntó si habían tenido alguna crisis. Y ella la miró condescendientemente, la joven inexperta que pregunta, y dice, a diario. Entre medias y pegas y bromas,
brincaderas. He hablado de lo que es consustancial, especialmente la atención primaria. No pasa nada. Allí tenéis, es un sitio muy triste, pero tiene mucha compañía. Ustedes no creerán que están sentados al azar. La posición que habéis adoptado cada uno, que se ha sentado cada uno, dice mucho de vosotros. O sea, tú estás ahí, donde me ves muy bien, en buena compañía, y estoy seguro que no es al azar. Estoy terminando. ¿Por qué hay que tener la pasión y el compromiso en tiempos de crisis? Y estaba diciendo, especialmente porque eso es característico de la atención primaria. Hay mucha gente que entra en atención primaria sin entender que la atención primaria es una opción de vida, de compromiso con una población. Estoy aquí y voy a estar hasta que usted se muera o yo me muera. Ese es el contrato. Implícito, no se hace por escrito. No dice, pero implícito es, estoy aquí y voy a estar para siempre. Hoy, a las 10 de la mañana, 10 y media, Eberhard manda un correo electrónico diciendo la situación hoy en La Rosiña está mal, puede empeorar. Estamos pensando si hacer la palestra abajo. Y yo le pongo, no tenemos miedo. Si la población puede vivir en esa situación, nosotros también. Pero ¿cómo no? Somos médicos legales. Tenemos que vivir las condiciones en que vive la población. Establecemos un compromiso. Todo el mundo entiende que si me muero, no vengo a La Rosiña. Y si sucede algo extraordinario, tampoco. Pero el compromiso en atención primaria es que voy a estar siempre. Entonces yo no quiero hacer atención primaria. Yo quiero estar en pronto atendimiento, en urgencias, donde hoy estoy aquí y mañana estoy allí y pasado. Muy bien, especialista focal. A ti te gusta ser especialista focal. Los ojos son en casi todo el mundo igual. Los óculos, bueno, puede haber tracoma en algunos sitios, pero si tú eres especialista en óculos, puedes trabajar en Hong Kong. Pero si eres de medicina de familia, cambiar a otra cultura cuesta meses y años. Hay que trabajar de donde se es. Por eso que he sugerido yo, ¿qué he sugerido yo que en las facultades de medicina a quién había que rechazar? En las facultades de medicina, aunque aprobasen el vestibular, ¿a quién no había que admitir? Muy bien. Los hijos de los médicos. Los hijos de los médicos no deben ir a medicina. Potencian la perversión. Ellos ya vienen pervertidos. Ellos ya piensan que venir hoy a La Rosiña es peligroso. Bueno, es peligroso, sí, como todos los días. Termino con lo que empecé. ¿Por qué tenemos que mantener la pasión? ¿Por qué tenemos que mantener el compromiso? Empecé con esta frase y termino con ella. Porque los pacientes creen en nosotros. Los pacientes creen que somos buenas personas. Los pacientes creen que somos buenas personas. Los pacientes creen que sabemos, que estudiamos, que ofrecemos lo mejor. Si ellos lo creen, nosotros tenemos que intentar hacerles creer que tienen razón. Ya sabemos que no tienen razón, ya sabemos que trabajamos nefastamente, que por bien que trabajemos nunca lo hacemos del todo bien, pero ellos creen que sí. Muy bien, pues estoy abierto para las preguntas. He consumido exactamente una hora, que empecé a 14 minutos. Venimos hasta las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde.
Preguntas, cuestiones, sugerencias, ideas, cosas que se les hayan ocurrido. Ese es el silencio que esté y en que nadie se atreve. No hay que hacer una pregunta inteligente, ¿eh? Con que esté a mi altura, vale. No hace falta que sea inteligente. Si no, empiezo a preguntar yo, ¿eh? Yo empiezo a preguntar, ¿preferís que pregunte yo? Porque yo empiezo a preguntar y no acabo, ¿eh? Sí. Puedes en portugués. Agora no final, você falou. Todo el mundo te conoce. Meu nome é Iberhard, sou médico de família, trabalho aqui na clínica. Ah, prazer, prazer. Ah, pero eres un médico muy especial, atrévete a decirlo. No eres tutor, no eres preceptor. Não, sou médico. Es todavía peor, te gusta el budismo. Estás casado con una mujer inteligente. Bueno, ahora la puedes amar. Agora no final, você falou da longitudinalidade, da continuidade no mesmo lugar. Ontem você deu uma palestra sobre os millennials, né? As pessoas que no fim são a geração tanto dos preceptores quanto dos residentes de hoje, que se caracterizam aí por várias coisas, que nasceram entre os anos 80 e os 2000, e que, entre outras coisas, se movem muito, se movimentam muito, têm pouco desejo de ficar no mesmo lugar. Eu não tenho muita clareza como é que isso se encaixa com o futuro da atenção primária. Algumas pessoas dizem que pela tecnologia, eu não tenho muita segurança de que seja isso. Mas como é que se pode, tanto para pacientes que vão se mudar cada vez mais, quanto para médicos de atenção primária, que não estão interessados em ficar numa mesma clínica 27 anos? Como é que a gente faz? Los millennials ricos, los que nacieron del 80 al 2000 ricos, costan mucho de viajar. Los millennials, que también son millennials, que nacieron pobres del 80 al 2000, no les gusta viajar. Entre otras cosas porque no pueden. Si estamos hablando de millennials ricos, que les gusta mucho viajar, moverse, cambiar, ya dije también que entre sus expectativas no entra ser médico. Los millennials ricos que están aquí es que no saben que son ni millennials ni ricos. Cuando se den cuenta que son millennials ni ricos, dejarán medicina. Hay una tasa enorme de abandono, porque la gente descubre que el compromiso es vital. Yo no quiero un compromiso vital de por vida. Es durísimo, durísimo. ¿Veremos? Atender a Fabio, con el que me equivoqué y su padre murió con un retraso de cáncer de páncreas por mi culpa. Él me ha perdonado, pero yo sé que cada vez que entra en la consulta recuerda el error mío con su padre. Y yo lo voy a seguir acompañando durante 20 o 30 años. Es durísimo. Es más fácil decir, me voy a Sao Paulo. Es muy duro. Los millennials pobres sí quieren ser todavía médicos, porque sí se sienten integrados y comprometidos con una población. Uno, dos. ¿Cómo he resuelto? Porque eso no me lo preguntasteis ayer y me llamó la atención. ¿Cómo he resuelto en mi consulta estos dilemas? Primero, ofreciendo comunicación desde el principio. Mis pacientes han tenido siempre, antes no había WhatsApp, mi correo electrónico. De manera que al levantarme por la mañana muy temprano, de madrugada, antes de leer el New England, leía los correos electrónicos de los pacientes. Entonces, un paciente mío en Australia, paciente mío millennial viajando, tiene una reacción alérgica, avispa, que exige tomar medidas. Contacto con la ciudad, con el médico, le mando un correo al médico y preparo la visita de mi paciente. Eso no hay que hacerlo por caridad, porque sí. ¿En qué país te he preguntado yo antes si sabía dónde estaba?
En Holanda, los médicos reciben un pago específico por cada correo electrónico. Y creo que son como 3-4 euros. Así que todos estaríais deseando por la mañana temprano que hubiera 20 correos electrónicos que contestar. 1, 2, 3, 4, 20. ¡Wow! Vamos a consulta que ya tengo en el bolsillo. Hay maneras de ofrecer esa. La gente quiere, y ayer sí lo expliqué en parte, el millennial, pero en general todo el mundo quiere acceso rápido. Y yo se lo doy, pero en consulta breve. Así que acceso rápido, sí, ahora mismo. Pero consulta breve, solo un motivo de consulta. Y ahí te resuelvo yo el problema de si se rompió el preservativo y lo arreglamos en un momento. Pero solo no me dices al tiempo, no, que tienes estreñimiento. Eso para otro día. De manera que sí es posible compatibilizar la longitudinalidad precisamente aprovechando las tecnologías de la comunicación. El futuro lo discutimos en un seminario que hubo en Oxford. Casi nadie lo ha leído. Pero el futuro de la medicina va para que los centros de salud se cierren. Con las comunicaciones, con las videoconferencias, con el centro de salud se quedará mínimo, donde vendremos a ver a algún paciente complicadísimo. El resto lo resolveremos o en el domicilio del paciente o por comunicaciones. Es un lujo estar hoy aquí a todos. Lo que pasa es que como somos pobres, no valoramos nuestro tiempo no vale nada. Lo de los ricos, lo cual es su tiempo. Sí. Hay maneras. La longitudinalidad, además, es más importante en algunas ocasiones que en otras. De manera que podemos ser tolerantes con las pérdidas de longitudinalidad, pero justo las comunicaciones ayudan a que la longitudinalidad sea más fácil. ¿No está en cuenta? Si las empleamos bien. Y si en último término las remuneramos. Claro, decir eso aquí, donde con la crisis los teléfonos no funcionan. Claro, es que si hay un país en el que el teléfono se le llama alta tecnología, pues claro, entonces sí, ¿no? Claro, entonces quizá haya que protestar. Pero eso casi no se sabe. El British Medical Journal estaría interesadísimo en una noticia que dijera: los centros de salud de la reforma de Río no tienen teléfono, se considera que es alta tecnología. Y puedo hacer llegar esa noticia al British Medical Journal, ¿eh? Conozco a los editores, directores, en fin, si alguien quiere que esa noticia se publique, se publica. Porque el British Medical Journal tiene mucho interés en Lancet en Brasil. A veces es que no nos callamos demasiado, y a veces que no utilizamos las tecnologías. Pero las tecnologías van a favor de la atención primaria, todas. Es increíble cómo facilita el trabajo de la atención primaria, si nosotros las sabemos utilizar. Si nosotros estamos en un castillo que se llama Unidad Básica de Salud de Familia, eso es un castillo, encastillado. Y los pacientes tienen que venir aquí sumisos. ¿Qué hora, señor? Oh, usted no ha pedido la hora, tiene que venir mañana porque se le ha pasado la hora, era las 12:45 y son las 12:46. ¡A los leones! ¡Ah! Los leones es ir a la UPA. Cuando los pacientes no los atendéis aquí, los mandáis a los leones, a la UPA, y ahí se los comen. Les hacen análisis, les hacen radiografía, les hacen retro, les hacen médico, de todo innecesario. ¿He contestado tu pregunta? Más o menos. Más o menos. Muy bien. Excelente. ¿Sabéis por qué dice eso? Lo voy a contar. Porque va a ir a la India. Y en Nueva Delhi tenía un amigo que lo va a recibir. Entonces, claro, para preparar el terreno. Conmigo es muy peligroso. Más preguntas. Usted tiene que hablar alto porque allí no veo el email.
tema que eu nunca estive falando sobre, mas pode ter muito a ver com isso que a gente está numa crise também planetária, né? Com mudanças climáticas, aumento importante de poluição e as ações médicas incluem isso. Pelo risco, pelo antibiótico que a gente percebe que tem muita poluição envolvida, pelos hábitos de vida que podem ser mais poluentes, menos poluentes. Qual, na sua visão, seria o papel do médico, talvez ter um olhar planetário para como isso? Si he entendido bien, estamos hablando de estilos de vida. O impacto da conduta do médico de família no planeta. Como que a gente pode trabalhar de forma que a gente... O sea, la pregunta la va a contestar mañana, Mercedes. O sea, que si mañana va alguien al seminario de como si Mercedes... Pues, entonces no lo hagas. Bueno, no pasa nada. Mañana es otra. La pregunta es brutal, si la pongo en el estilo que yo pongo. ¿Qué pasaría si se mueren hoy todos los médicos del mundo? ¿Mejora la salud? Pero está demostrado. Se publicó la revisión ya de hace 10 años o así. En Sociology Medicine revisaron todos los países en que había habido huelga de médicos. Huelga, greve. Cuando hay greve de médicos, aumenta la salud, se mueren menos pacientes. De manera que, ¿cuál es el impacto de los médicos? Cuidado, porque en algún sentido puede ser mucho más que negativo. ¿Cuál es el impacto de los médicos generales? Si los médicos generales, si los médicos de familia trabajamos bien, pero se sale un poquito de lo de hoy. ¿Cuál es el trabajo? Ahora estoy hablando solo de médicos generales, pero bueno, también hablo de técnico de salud, de enfermera, de agente comunitario. El trabajo principal, lo que tendrían que aprender los residentes, es a mantener a los sanos lejos de la medicina. Los residentes tendrían que llega un paciente y dice, nada más verlo, porque los médicos en 8 segundos hacen diagnóstico. Así que lo ven entrar y dice sano. Así que le dice el médico, ¿qué hace usted aquí? ¡Verse corriendo! ¡Huya, peligro! Eso es lo que tiene que aprender un residente. ¿Por qué? Porque lo siguiente es a resolver el problema. ¿Te llamas? Juliano. A resolver el problema que trae Juliano. Allí mismo, en el momento. Si es un cáncer de piel, a quitárselo en el momento. Si es una muestra vaginal, a tomársela en el momento, lo que sea. Y, si no puede, mandar a Juliano al especialista focal que no le vaya a hacer daño. Todo el mundo sabe lo que es Polifemo, un monstruo. Polifemo, que tenía un ojo. Polifemo en Ulises, en la Ilíada. Polifemo, que se comía a los humanos, se los comía. Tenía solo un ojo. Los especialistas focales tienen un foco. Ven muy bien su especialidad. Es muy importante poner debajo de su foco el paciente que se beneficia de su foco. Cuando yo tengo dolor de espalda, si yo mando el dolor de espalda al neurólogo, le opera de las raíces nerviosas. Si lo mando al traumatólogo, le opera de las vértebras. Si lo mando al internista, busca un pus en psoas. Si lo mando al reumatólogo, le pone anticuerpos monoclonales. Así que dependiendo del foco al que yo le ponga, le hace un daño u otro. Eso es un arte. El residente de familia tiene que saber qué especialista focal hará más bien y menos daño al paciente. Y eso es dificilísimo. En conjunto, creo que somos muy positivos. Bromas aparte. El sistema sanitario, cuando se habla de determinantes sociales es agua potable, es
que no haya violencia, es que haya vivienda, es que haya comida. Pero un determinante social muy importante es que haya un sistema sanitario público de acceso universal. Muy importante. Los médicos no sirven para nada. Claro. Hasta que yo tengo cataratas. ¿Catarata? Y entonces, si no hay médico y tengo cataratas, soy ciego. Por cierto, hay millones de personas en el mundo que están ciegas porque no tienen operación de cataratas. Millones de humanos son ciegos evitables porque no hay nadie que les quite la catarata. La catarata en el momento actual se opera con una máquina que va diciendo, y en mi opinión, no la de Mercedes, debería hacerlo el médico general. La operación de catarata es una operación que debería hacer el médico general, como la vasectomía, quitar un melanoma, en fin. De manera que somos un determinante social importante que contribuimos a la paz social. El que aquí exista una unidad básica de salud familiar contribuye de manera imperceptible a que haya más paz social. Cuando tú construyes un sistema sanitario que tiende a la equidad, la paz social aumenta. El país que tiene menos paz social siendo rico es Estados Unidos. Y pretenden tener más paz social dándole pistola y ametralladora a los maestros. ¿Maestros se dice en portugués? Profesor. Sabéis que de vez en cuando un alumno pum, mata a todo el mundo. La manera que ellos creen es que los profesores tengan también pistolas. No. La manera en que la salud pública, la educación pública, que es pésima, mejore, que el sistema sanitario llegue a todos. La manera de disminuir la violencia no es ir contra la violencia, sino contra las causas de la violencia. En ese sentido, nuestro papel es fundamental. Luque, ya que has sacado Estados ¡No te han oído! Que ya te has sacado Estados Unidos, que no quedaba más, pues yo no sé si lo pega mucho, pero que en Estados Unidos la tercera causa de muerte cinética, no el sistema que no tienen, pero es la superutilización de tecnología, entonces es la tercera causa de muerte. O sea, que imaginaros, es peligroso. Ya estamos en otro campo, frugal, o sea, la medicina privada con un uso impresionante de tecnología. No sé si tenemos como has dicho de... Sí, la intervención médica puede llegar a ser tan peligrosa como en Estados Unidos es, y que es la tercera causa de muerte. Se calcula que en Estados Unidos aproximadamente los médicos producen por día como un Boeing, como un Airbus de los grandes, de 300, pues como 3.000 al día, y los médicos, y sin embargo, siguen teniendo prestigio. Lo que es peor, los estadounidenses creen que el mejor sistema sanitario del mundo es el suyo. Pero no tienen sistema. No. ¿En qué forma tú puedes percibir que estás contribuyendo a la mejora de la salud de la población? También otra forma de tu pregunta. Por ejemplo, yo a veces me he hecho la pregunta esa de si me muero, si yo me muero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en mi consulta, cuando yo me he ido, ha aumentado la prescripción de antibióticos y por consecuencia las resistencias bacterianas. Luego, un efecto de mi trabajo clínico propiamente dicho es uso racional de antibióticos, menos resistencias bacterianas. Y las resistencias bacterianas, que en Brasil no existen porque no se estudian, producen miles de muertos por mal uso de los antibióticos, miles. Lo último que comenté el primer día y que lo he buscado, y es cierto, vosotros sabéis lo que es surf, sobre las olas. Los millennials ricos hacen surf, los millennials pobres no hacen surf. Pues los millennials ricos que hacen surf tragan agua de mar de vez en cuando, y por consecuencia
tiene Escherichia coli resistente a quinolonas en su intestino. Así que una consecuencia perjudicial de hacer surf es tener Escherichia coli multiresistente en el intestino, más que los que no hacemos surf. Eso se debe a la resistencia a bacterianas. ¿Puedo decir una otra cosa? Pues nada, que yo lo leí en la verdad es que me dijo, en el agua bendita de las iglesias. Agua bendita de las iglesias, ¿sabéis lo que es? El agua que ponen en muchas iglesias católicas, monjas, ¿cómo se llama? Pues ahí también de persina. Pues ahí también se encontró el chimichurri. Os lo aviso. Si queréis seguir usándola. Sí, también hay Escherichia coli. ¿Sabéis lo más sucio de todo? La pantalla del ordenador. Porque la gente estaba cargando. Y luego con esto entra en quirófano. Se lava las manos, se pone el bozal y entra con esto. Pero eso no se ha demostrado, ¿eh? Sí, está demostrado. Después de esto, lo más sucio son los trapos húmedos de la cocina. Los trapos húmedos de la cocina son también lo más sucio. Y el estetoscopio también. ¡Oh, el estetoscopio! ¿Se dice estetoscopio? El estetoscopio es una fuente de mierda. Por mí se dice Lexo. Horrible. Hubo tanto enfado cuando lo distribuimos que escribí un mirador sobre el fonendo. El fonendo también, el aparato de tomar la tensión está lleno de lixo, de bacterias que contagian. Otra cuestión clara es que aumentan los efectos adversos, porque yo muchos medicamentos no los empleo por sus efectos adversos. Por ejemplo, el tratamiento del Alzheimer. Entonces, cuando yo me he ido, tratamiento del Alzheimer. Otra cuestión, cuando yo me he ido, es que mis pacientes morían en su casa. Y ahora prácticamente nadie muere en su casa, todos van al hospital. Luego sí. Yo cometí errores como médico bárbaros, por supuesto de muerte. Pero mi consuelo profesional es que probablemente he hecho más bien que mal. De manera que en el balance del juicio final, la balanza de las almas que he salvado pesarán más, creo. Ustedes tienen idea, porque a mí me gusta hacer números, ya sabéis, ¿cuántas consultas, encuentros distintos puedo haber tenido en mi vida profesional de 40 años? ¿Más que neuronas o más que estrellas? No, millones no. Como 250.000 consultas he tenido en mi vida. Ojo, bueno, 1/4 de millón de consultas. En el centro, de estudiante, de guardia, de plantón. Es imposible hacer 1/4 de millón sin como mínimo tener un 1 por 1000 de fallos. Es imposible. Sí, otro cambio que se notó ya no en el pueblo, sino en el equipo, es que las actividades docentes prácticamente se separaron. Porque yo siempre proponía actividades docentes continuas. Por ejemplo, vosotros tenéis actividad docente que se llama óbitos y cada mes se examinan los óbitos que ha habido en la comunidad. Es muy bonito. Es muy bonito. La sesión de óbito de muerte es preciosa, porque se analiza cada paciente que ha muerto, cómo murió, si fuimos, si no fuimos, si se retrasó, si se hizo bien, si la familia se ha quejado, si la familia está a gusto, si se empleó morfina, si no se empleó, si participaron focales. Y es nuestro, eso no, aunque el prefecto sea distinto, los muertos siguen siendo nuestros. Porque los muertos son nuestros. Sí. De manera que finalmente yo puedo decir frente a nadie que en lo que he trabajado de médico, profesionalmente clínico, he obtenido enormes satisfacciones acerca de algunos dolores. Por ejemplo, hubo un seminario, como el que va a haber mañana. El seminario de mañana es de formación.
pero un seminario sobre errores. Errores. Y publicamos una lista de 60 errores brutales. Es algo increíble. Pero cometido por médicos de familia, por médicos de edades. Está publicado, ¿eh? Pero no solo era errores, porque yo insistí, era sobre errores y fantasía de errores. La gente cuando tiene sexo, por lo menos en España, tiene fantasías sexuales. Así veo que no. Pero bueno, no me critiquen, pretende soy yo. Ya. Y mira, y pretende que no sea yo soy yo. No, a estas alturas ya, Claro. igual. ¿Cómo que me da igual? Bueno, no, no. Ah. Los médicos, los profesionales sanitarios tenemos lo que se llama fantasía de errores. Tú has visto un paciente hoy que te ha dicho, mire que tengo ardor y... eso, no hay nada, eso a ver, lo noto así, sí, bueno, pues tome este antiácido. Y tú en casa, por la noche te despiertas, varón, fumador, añoso, el ardor le empezó con esfuerzo físico. ¿Sabéis que me ha de miocardio un infarto? Y te entran ganas de levantarte a las 3 de la mañana y ir a la casa del paciente, ¡pum, pum, 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 pum! Y cuando te abre la puerta, ¿está usted bien? Sí, adiós, pero doctor, ¿está usted loco? Y tenemos fantasías de errores, constantemente. Y eso no se le habla a los residentes. Los residentes, cuando tengan fantasías de errores, querrán que cada vez que estoy deformado, deformé en la UPI o en la... ¿Cómo se llama la Universidad Católica Pontificia? PUCI. Claro, me formé en la PUCI y entonces estoy lleno de contradicciones cristianas. Bueno, yo bromeo mucho, pido excusas si en algún momento llega alguna sensibilidad. Lo del sexo prometo que no es porque yo esté reprimido, ¿eh? Yo tengo sexo en casa todo el que quiero y me piden más. Cada 8 horas, como nosotros. Quiere cada 8 horas, claro. Cada 8 horas no es simple. Va, preguntas. ¿Te he respondido tu pregunta? Como trabalhar com os valores políticos são diferentes dos valores médicos? ¿Cómo trabajar con valores políticos tan diferentes? Dos valores médicos. No son diferentes, ese es el problema. Los valores de la política dominante, por ejemplo en Brasil, lamentablemente representan muy bien los valores de la mayoría de los profesionales médicos. Te pongo un ejemplo de España, para no herir en Brasil. En España, ya he dicho, que el morir en domicilio atendido por tus propios profesionales, el médico, la enfermera, el agente comunitario, se está volviendo raro. ¿Cuál es el problema? Que los médicos de familia tienen miedo de ir a los domicilios. Como hoy han tenido miedo de que viniéramos al prosimio, y han anulado el viaje y hemos perdido 3/4 de hora y nosotros estábamos dispuestos a venir, porque inconscientemente representan la ideología de derecha que nos gobierna, que tienen miedo de los pobres. Hay residentes de familia en España que tienen miedo de ir a los domicilios. Me van a violar. Pero ¿cómo te va a violar si tú estás atendiendo a su padre que se está muriendo y le vas a poner morfina? Al revés, te darán incienso. ¿Se dice incienso? Como en la iglesia, cuando te dan incienso. Te esperarán con incienso, porque tú vienes con la morfina, que alivias el dolor de toda la noche. De manera que en mucho la ideología médica predominante es la ideología política predominante, aunque nos avergüence. Eberhard, no te puedo. Yo ayer me pidieron que hablase de atención a millennial. Todo el mundo cuando piensa en millennial, piensa en millennial rico. Y toda la clase la dediqué al contraste entre el millennial rico y pobre. Porque millennial son todos. Sin embargo, hoy él, sin darse cuenta de hablar, y a mí también me pasa, se ha referido a millennial rico. Porque nosotros, el millennial pobre, no es millennial, es pobre.
es muy difícil. Lo conté creo que también el otro día, pero lo cuento hoy. Creo que en el año 78 tú no habías nacido. En el año 78 tú no habías nacido. O el 72, no me acuerdo. Julian Tudor Hart, un médico inglés, publicó la ley de cuidados inverso que dice eso, de que quien más necesita, menos recibe. Eso en mi consulta era un insulto. Yo, un hombre de izquierda, con una barba así de grande, revolucionario, en mi consulta se atendía mejor a los pobres. Ya, hasta que lo medí con un cronómetro. Como un cronómetro me medía a mí mismo. Y dedicaba más tiempo a los de clase alta. Porque son de mi misma clase. Y me entiendo mejor, me entienden, me discuten, me. Y el pobre, lo único que hace es obedecer. Sí, doctor, sí, doctor, sí, doctor. Bueno, doctor, hasta luego, doctor. De manera que lamentablemente la mayor parte del conocimiento científico representa el pensamiento de la derecha dominante neoliberal. De lo que yo he dicho se deduce que la prevención es peligrosísima. La prevención. Nosotros tenemos publicado prevención, precaución. Cuando alguien te proponga una actividad preventiva, prevención, mucho cuidado, precaución. La prevención es fundamentalmente inequitativa. Va contra la equidad. ¿Alguien que estuviera en la sala el otro día me lo puede...? No lo he probado. ¿Sabes lo que es la prevención? La prevención, los parches en la menopausia, la osteoporosis, el calcio, la vitamina D, las vacunas, en fin, los cribados del cáncer de colon, toda esa prevención traslada recursos, básicamente tiempo, recursos, de viejos a jóvenes, de analfabetos a universitarios, de pobres a ricos y de enfermos a sanos. ¿Y una persona sana qué es? Sagrada. No hay que tocarla. Una persona sana es sagrada, no hay que tocarla. Una persona que es capaz de disfrutar de la vida, no hay que tocarla. Porque hoy empieza a ser un milagro. Hoy que alguien disfrute de la vida es un milagro. Porque terminan preguntando que ¿a qué hora voy a la playa con el niño? En general es profundamente inequitativa. Porque los pobres con vivir tienen suficiente. No pueden pensar en mejorar su salud. ¿Quién corre por Copacabana a las 7 de la mañana? Los pobres. Los de la favela de arriba bajan. Absurdo. Todo el equipamiento, ¿para quién sirve? Para los que no lo necesitan, porque los ricos no lo necesitan. Entonces, estamos reflejando la ideología neoliberal sin darnos ni cuenta. ¿Tú eres residente? ¿O ya eres residente? ¿Es usted estudiante? Esto es todavía más interesante. Había apuntado, yo apunto todo lo que sucede, porque era la primera mujer que hacía una pregunta. La primera mujer, pero además estudiante. ¿Ustedes le han repartido cocaína a los estudiantes o qué ha pasado aquí? ¿Eres estudiante? Gracias. Muchísimas gracias por tus preguntas. Muchísimas gracias. El problema es que estamos tan inmersos en la cultura que no nos damos cuenta. A mí, cuando me pidieron que hablase de millennial, a mí, tardé una semana en darme cuenta del truco. En darme cuenta que estaba estudiando y preparando la sesión sobre millennial rico. Que yo me creo, pues no, al final soy tan tonto y bobo como todo el mundo. Al final también
Estas ideas que a ti te pueden parecer heterodoxas, se dice en portugués heterodoxas, no son del todo heterodoxas. En el único artículo que tengo largo publicado en Lancet, ya lo ponemos en una frase, que la prevención es inequitativa. Y lo firmo con Barbara Stafford y con Millona Hick, dos personas, una muerta y otra viva, muy importantes en los campos de la atención primaria. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lleno de buenas intenciones, yo estoy seguro que esta mañana, tú estabas, nosotros hemos llegado tarde, tú estabas cuando hemos llegado. Mercedes y yo hemos venido tarde, hoy. Eso en mí es increíble. Nadie aquí, por favor, va a contar que yo he llegado tarde. Nadie. Yo tengo que tener mi prestigio. Yo he llegado tarde. Pero he llegado tarde porque alguien anuló la presencia aquí hoy, y no nos lo dijo, porque hoy la Rosiña estaba con problemas. Ese tiene un sesgo contra la Rosiña casi seguro. Y no se dio cuenta que nosotros habíamos contestado, no tenemos ningún problema ni miedo en subir a la Rosiña. Si hay gente que vive en la Rosiña, nosotros vamos, faltaría más. Si fuera el desierto sin nadie, a lo mejor no, pero si hay gente que va. Pero se decide por nosotros, con sesgos, es un esfuerzo. Subraya en libros de medicina y en PowerPoint de los profesores los sesgos de neoliberales constantes. Y eres, no serás estudiante de la Universidad Pontificia. ¿De qué universidad? Río. Allí hay estudiantes de Valencia. ¿Hay más estudiantes? Hay muchos estudiantes. Ah, claro, Valencia. No, ¿de dónde sois? Dios mío. Enhorabuena. Y perdonad por la crítica. Eso es técnico. Digo que ella diga. El español se puede hablar. Sí, que me estaba diciendo que dijera que era de Valencia, pero ya lo ha dicho. Bueno, es un motivo de orgullo que haya estudiantes. Es un motivo de orgullo. Que no pongan mala cara. Más preguntas. El nombre y algo, porque ahora ya empieza a estar ya sospechoso. ¿Quién es usted y de dónde viene? ¿Y a dónde va? No le oyen allí, hable un poco más alto. Eu queria perguntar sobre a rede, digamos assim, a rede primária, secundária e terciária, comparando da Espanha e aqui no Rio, pelo tempo que você está aqui. Queria que você falasse um pouco o que você viu aqui, porque assim, pelo que eu vejo, eu não entendo tanto assim ainda de... Não atuo ainda, sabe? Eu quero fazer medicina da família, mas não atuo. Mas pelo que eu vejo, essa noção de transferência e contra-transferência, aqui no Brasil, aqui no Rio pelo menos, parece que não tem tanto isso. Eu acho que, sei lá, por preconceito, por parte dos médicos, da questão da rede terciária, eu queria saber, comparando na Espanha, como que funciona isso e a sua noção aqui no Rio. La coordinación entre primaria y secundaria en el mundo entero es muy defectuosa. Hay una excepción, y es Francia. En Francia, el especialista focal recibe más dinero del Estado, si el paciente se lo manda el médico general. Entonces, el médico focal adora al médico general porque le manda pacientes que le paga más el Estado. Los incentivos económicos son muy poderosos.
Esa es una cuestión. Segunda, si los especialistas focales son polifemo, ¿qué son los especialistas generales, los médicos de familia? Ulises, ¿tú qué prefieres ser al terminar los estudios? ¿Polifemo o Ulises? ¿A ti qué te va? ¿La cosa muy concentrada o la cosa amplia? Porque te tienen cegado. Tú solo ves polifemos, no ves Ulises. Luego tú crees que lo normal, de la misma manera que el neoliberal, son los polifemos, que eso es lo que pasa ahora en la prefectura. En la prefectura de Río hay quien cree que lo mejor para la salud son polifemos. Y no tiene en cuenta los Ulises. Hay maneras y maneras. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, todo el dinero sigue las decisiones del médico general. Entonces, usted es gastroenterólogo y yo tengo hemorroides. ¿De acuerdo? Entonces, trabajamos en el hospital, yo soy enfermera, y le digo, ¿por qué no me ve usted, doctora, mis hemorroides? Y la doctora dice, no puedo, porque si le atiendo el tiempo, no se puede atribuir. Tiene que ver primero a su médico general y que su médico general me mande a usted. Y entonces sí. Claro, eso es poderosísimo. Un poco de eso se ha hecho en Río de Janeiro. Una parte esencial de la reforma de Río de Janeiro que no se vende es que es una reforma pro coordinación, que aumenta el poder de los Ulises frente a los polifemos, aunque tenga poco. En España los polifemos son muy fuertes y los Ulises no creen en ellos mismos. Si tú no crees en ti mismo, uno de los principales problemas que tenemos en España es falta de autoestima de los profesionales sanitarios de primaria. Tú necesitas autoestima. Yo no soy un médico perfecto, yo no soy una médica, una enfermera perfecta, yo no soy, pero intento serlo. Tengo autoestima y en algunos casos los he resuelto y quito los cánceres de piel y los quito bien. Claro, si no tenemos autoestima, la coordinación entre niveles es difícil en el mundo entero. La conceptualización de los niveles tiene casi 100 años, desde que se empezó a ver el sistema sanitario en niveles, pero no se ha logrado una buena coordinación. Por ejemplo, la consulta de los hospitales universitarios, hospital universitario, que tiene que ser el hospital más complejo, está lleno de bobadas, de dolor de espalda inespecífico, las salas de espera del hospital universitario, neurología de cefaleas inespecíficas. Para los especialistas focales eso es muy cómodo, pero a cambio pierden habilidad de mano. Lo que hay que conseguir con los especialistas focales, con los polifemos, es que vean casos dificilísimos, que nosotros le mandemos solo los dificilísimos, para que tengan que ser muy buenos. Bueno, no sé si he contestado, pero sí, en ningún lugar del mundo está bien resuelto la coordinación, ni con la historia clínica electrónica. Contra lo que se diga, no mejora mucho. Sigue siendo defectuoso. De paso, para dejarlo claro, un momento peligroso y casi mortal, es cuando el paciente pasa del hospital a casa. Ahí el paciente tiene unas posibilidades de morir porque no llega a la contrarreferencia, porque no se enteran, porque el medicamento, porque el médico, porque el agente comunitario, porque, y el paciente se muere. Una fase de peligro en la vida del paciente es cuando del hospital lo devuelven a casa. Na Suíça, o
médico de família. O paciente ainda não está na cama do leito de internação e o médico de família já sabe que está a ser internado. ¿Cómo lo sabes? A pessoa do plano. Ah, muy bien. Pelo plano. En Dinamarca lo publicaron en el British Medical Journal. En Dinamarca, cada vez, de la misma manera que por la mañana el médico general tiene pacientes que le han mandado correo electrónico, el médico general por la mañana tiene todos los pacientes que han ido a urgencia y por qué, con el informe. ¿No? En el momento actual, la mayoría de los diabéticos, muchos diabéticos, están teniendo crisis hipoglucémicas que les llevan a los hospitales. Al querer controlar muy estrictamente, los matan. Y el mejor remedio es glucagón. Hay que llevar glucagón. Ah, pero eso es una pregunta muy interesante. El glucagón, le estoy proponiendo, ¿te llamas? Le estoy proponiendo que lleve glucagón en el maletín. Estoy comprobando que no es buena estudiante. Porque si fuera buena estudiante, me diría, el glucagón hay que tenerlo en el refrigerador. Sí. Me tienes que... Ay, yo te contestaría, no. Hay que tenerlo en el refrigerador, pero dura 6 meses fuera del refrigerador. Muchos medicamentos que son de refrigerador, ¿se dice refrigerador? Duran meses y a veces años fuera del refrigerador. Eso no te lo enseñan, pero está publicado. Hay publicaciones que dicen cuánto dura, por ejemplo, muchas vacunas que tienen que ser de refrigerador, duran mucho tiempo fuera. He hablado de vacunas. Por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano y las vacunas de la gripe son claramente ineficientes y van contra la efectividad y contra la equidad. Pero bueno, hay otras vacunas que son esenciales. ¿Alguien ha leído beneficios generales de las vacunas al salud humanitaria? Quedan 4 minutos. Ahora ya las preguntas verdaderamente inteligentes. Ahora ya... ¿No hay preguntas inteligentes? Posso fazer uma? ¡Oh! Estaba deseando. Mas não é inteligente. Sí, sí, seguro. ¿Se llama usted? Como é que acha? Se llama usted. Diana, sou residente de Saúde e Família em Lisboa. Ah, claro, sí, estuvo el otro día. Sí. Ahora me sonaba y no sabía de qué. Como é que acha que o médico de família pode excisar um melanoma na atenção primária quando hoje em dia existe uma técnica que é a técnica de MOS, que implica ter alta tecnologia microscópica do lado, ter um anatomopatologista do lado, a excisar o mínimo possível de lesão, além de provavelmente haver necessidade de esvaziamento linfático e de estadiamento do paciente. Muy bien. Ajá. He repetido a propósito extirpar cánceres de piel. Lo he repetido por lo menos 3 veces. ¿De acuerdo? Los dermatólogos, no me la nombrado, los dermatólogos extirpan mejor los cánceres de piel, espinocelular, vasocelular, que los médicos generales. No hay duda. Pero el resultado es el mismo. Ellos lo hacen mejor. Ellos no dejan bordes. Ellos los quitan limpios. Pero los pacientes se mueren igual de los médicos generales que los dermatólogos. ¿Cuál es la explicación que no os han explicado ni en los estudios ni en la residencia? Muchas veces la reacción de la cicatriz destruye las células cancerosas que quedaban. Así que aunque yo haya extirpado el cáncer mal y haya dejado un trocito, la reacción de la cicatriz destruye lo que queda de cáncer y no precisa reintervención. Se puede estudiar, ¿eh? Sí. Uno. Ahora entro en el melanoma. El melanoma todo el mundo sabe lo que es un cáncer de piel negro, que cuando se diagnostica da metástasis.
el debate fue en el British Medical Journal, porque en el Reino Unido muchos médicos generales siguen extirpando melanomas. El problema que tenemos con el melanoma es exactamente igual que con el cáncer de mama. El número de melanomas diagnosticados ha aumentado muchísimo, la mortalidad prácticamente no se ha movido. Entonces, ¿qué melanomas estamos extirpando? Los melanomas que se desaparecerían solos o no tendrían ninguna importancia. Necesitamos dermatólogos. ¿Dermatólogo se dice? ¿Dermatologista? Aproximadamente 1 por cada 200.000 habitantes. Cuando hay menos de 1 cada 200.000 habitantes, aumenta la mortalidad por melanoma. Cuando hay más de 1 por 200.000, aumenta el número de diagnósticos y no disminuye la mortalidad. Mucho de lo que se está imponiendo por protocolo en melanoma no tiene fundamento científico ni impacto en la mortalidad. El último, y ya termino con esto, pero la pregunta es muy importante, porque es un debate. Hay que explicarle a los residentes, hay que tener piedad con los residentes de medicina de familia. Tienen que conocer la paradoja de la medicina de familia, la paradoja de la atención primaria, porque si no es que es imposible ser Ulises. La paradoja de la atención primaria dice que en atención primaria lo hacemos mal en cada enfermedad que se considere, pero perfecto en el conjunto. O sea, los cardiólogos atienden mejor los infartos de miocardio que nosotros. Los dermatólogos atienden mejor que nosotros los melanomas. Los gastroenterólogos atienden mejor, pero en conjunto, si solo hay especialistas focales, la mortalidad aumenta. Nuestra presencia es sanadora. ¿Vosotros conocéis los papiros egipcios? Los egipcios operaban de cerebro, operaban. Y tenían presente en la operación a un individuo cuya presencia hacía que las hemorragias se detuviesen. Eso cuenta. Pues la atención primaria es un poco parecido. Su presencia en Rosinia mejora, disminuye la mortalidad en Rosinia. Se llama paradoja de la atención primaria. Y eso es muy importante porque consuela mucho. En Alemania es un país. ¿Sabe alguien dónde está Alemania? ¿Sabe dónde está Alemania? Sí, ¿no? Lo dirige una mujer. Y en el momento actual hay una coalición con socialistas que han hecho que sean menos de derechas. Ten en cuenta que en el mundo se dice que hay poderes: China, Japón, Estados Unidos y sus aliados, que incluye Brasil, y Alemania y sus aliados, que incluye España, que incluye... Alemania es muy importante. En Alemania, como los dermatólogos hay muchos, han hecho cribado, screening, rastreo de melanoma. El melanoma es muy importante. Lo han parado porque no disminuye la mortalidad, solo aumenta el número de diagnósticos. Lo han parado, es reciente, de hace 2 meses, 3 meses. Los especialistas focales intentan demostrar, y muchas veces es cierto, que si nos comparamos con ellos en sus medidas, en su forma de medir, lo hacen mejor. El problema es que muchas veces la atención primaria no tiene formas de medir salud global. Y nos comparamos los Ulises con los polifemos según las reglas de los polifemos. Y los polifemos lo hacen mejor. Pero los pacientes se mueren. Si tú quieres en Río de Janeiro que aumente la mortalidad, especialmente de los ricos, consigue que haya muchos especialistas focales en el Leblon, más de los que ya hay, y terminarán muriendo, y todos concentrados. El tema es importante, el tema es en cuestión además interesantísimo por el cribado, más que por la extirpación de los médicos generales. El melanoma, miréis, me he pasado un minuto, miréis 2 minutos.
Probablemente no has... Si algún estudiante se lo han dicho en clase, que me lo diga. Probablemente no os han explicado que los melanomas desaparecen solos. Aproximadamente 1 de cada 400. El hepatocarcinoma desaparece solo, aproximadamente 1 de 4000. Es ese paciente que dice, mire, yo bebí agua del Jordán y se me curó el cáncer, 1 de 4000. Y además coincidió que tomaba, no sé si a alguien le molesta, yo tomo agua. Ah, sí, es un refrigerante. No, es agua. El cáncer de mama desaparece solo. ¿Sabéis lo que es neuroblastoma? ¿O lo han explicado en clase? Neuroblastoma. El tumor extracraneal más frecuente de los niños, neuroblastoma. El neuroblastoma desaparece solo por cientos. El cáncer de próstata, el 40 y el 50% no tiene ninguna importancia. Las mujeres que mueren de cualquier edad, por accidente, por suicidio, y le hacen autopsia de mama, en el 35% de los casos tienen cáncer de mama. Que no tiene importancia ninguna, que no le va a matar, que no pasa nada, que no... En Corea del Sur, en 2011, diagnosticaron 50.000 cánceres de tiroides, de los que aproximadamente 40.000 desaparecerían solos, pero todos los operaron. Hay que tener una idea clara de que muchísimos cánceres no tienen importancia, desaparecen solos. Y lo que hay que hacer es como el neuroblastoma, diagnosticar bien cuando aparezca con síntomas y no hacer cribados, no hacer rastreos. ¿Algún ultimísimo comentario? Yo tengo correo electrónico. Ellos tienen todo mi correo electrónico. Y habitualmente en el 100% de los casos contesto en 48 horas. Si en 48 horas no he contestado, pues volvéis a insistir, estaré viajando o... Si cualquiera de las barbaridades que he dicho y que no habéis atrevido a criticarme en público, me queréis criticar por privado, yo encantado. Os mando la bibliografía. Y en cualquier caso, si tú pones Juan Gervas melanoma, te salen las cosas que yo publico con enlaces, siempre con enlaces. ¿Hay alguien aquí que me siga en Twitter? ¿Twitter sí. ¿Solo 2? Facebook. ¿En Facebook? ¿Alguien me sigue en Facebook? ¿Y en LinkedIn me sigue alguien? Claro, LinkedIn es para ricos. Estoy a vuestra disposición, ¿eh? Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias.